Buenas, buenas. Hoy es sábado 6 de julio, 2:30 de la tarde. Populismo. En los últimos días, como esta semana ha sido de receso de la Asamblea Legislativa, pues no ha habido como que muchas noticias nuevas. Lo que han habido es algunas entrevistas que se han podido realizar, principalmente con el Poder Ejecutivo, y en algunos medios, en algunas publicaciones en redes sociales, en algunas noticias internacionales, incluso se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero recientemente ya uno le pone un poco más de atención a este tipo de términos, populismo. Entonces, estaba revisando un poquito de dónde surge, de dónde nace el populismo, por qué en Europa se habla de una manera sobre el populismo y por qué en Latinoamérica se entiende como algo negativo. Entonces, estaba revisando un poco. Y creo que es importante que si se habla mucho o si se está hablando de discurso populista, que un político es populista, pues entendamos el origen del término para poder entender si realmente lo es o no, o por qué lo es. ¿Ok? Kasmut es, espero que se pronuncie así, es un politólogo muy famoso internacionalmente, define el populismo como entender que las sociedades están divididas en dos partes. Una, que es la élite corrupta, o sea, un grupo poderoso corrupto, y por el otro lado está el pueblo. Y según el diccionario de la Real Academia, dice que es una tendencia política que pretende atraer a las clases populares, es decir, al pueblo. El significado de la Real Academia, la verdad, yo no lo veo negativo en ningún sentido, porque si se estructuran o nacen tendencias políticas que con su mensaje tratan de atraer al pueblo, yo no veo por qué eso tenga que ser negativo. La interpretación de ya propiamente desde las ciencias políticas con Casmut, que habla sobre las sociedades que se dividen en dos, en una élite corrupta y el pueblo, pues eso lo podríamos entender según la realidad de cada país o de cada sociedad o de cada sistema. Entonces, vean, justamente estaba revisando para hacer esta revisión, digamos, no sé si análisis, pero sí una revisión. Estuve viendo varios reportajes de la televisión o, sí, las cadenas televisivas e informativas de Europa y algunos reportajes que también han salido a nivel de Latinoamérica, especialmente uno de France 24 que estuvo muy interesante sobre su desarrollo y algunos artículos de la BBC. En Europa, el populismo se entiende como la representación del pueblo, o sea, como una persona o un partido político o una agrupación, una organización, utiliza los deseos, el sentir del pueblo, las metas del pueblo, lo que el pueblo desea concretar como su mensaje, ¿ok? Como una representación del pueblo. Pero en América Latina, el populismo ha estado totalmente amarrado a partidos políticos corruptos, ha estado amarrado o relacionado a sistemas poco democráticos, a demagogia incluso, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así. Y vamos a ver que hay casos de casos. O sea, el populismo de por sí en América Latina no tiene que ser negativo. Todo depende del contexto y de las circunstancias. Primero que todo, lo que se coincide, en lo que sí se coincide, tanto en Europa como en América, ¿ok? Ya América continental, es que el populismo surge en el momento en el que los modelos políticos y los modelos económicos se agotan, se gastan, se cansan. En otras palabras, es cuando esos modelos políticos se mantienen por mucho tiempo en el poder de manera cíclica. Por ejemplo, el bipartidismo, que no solamente en Costa Rica ha habido, han habido en varios países. Ahí ha estado el bipartidismo dando vueltas, reciclándose en sí mismo, ¿ok? Y eso de alguna manera genera ¿qué? Puede generar una inflación del Estado, o sea, un crecimiento del Estado, lo que genera más gasto, lo que genera menos crecimiento, y eso afecta al desarrollo y al avance, el progreso del país. Y por la parte económica, son las visiones económicas, de repente proteccionistas, que protegen como lo local, a un punto en el que hace al país poco competitivo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los países o las sociedades comienzan
a aburrirse, a desgastarse, a cansarse y ya no generar esa empatía o esa relación con estos movimientos, ¿ok? O con estos sistemas políticos, lo que se consideró por mucho tiempo como normal, ¿ok? ¿Qué sucede? Que entonces el populismo eh, surge muchas veces con personas ajenas al poder, con personas que no están ligadas directamente al poder o a la clase dominante. ¿Ok? Vamos a ver, en América Latina, en el caso de El Salvador, Nayib Bukele sí fue alcalde y después asciende a ser presidente. ¿Cuál era el discurso de Bukele? Él quería terminar con esa inseguridad, cosa que los gobiernos anteriores no lo habían logrado. Más bien, cada vez era peor. ¿Ok? En Argentina, más claro todavía, un sistema político añejo, un sistema político nocivo que llevó a Argentina, una de las naciones más grandes de América y con un potencial gigante, a convertirse en una sociedad con más de la mitad de su población en estado de pobreza. Entonces, ¿quién surge? Javier Milei. Que era diputado, sí, era diputado, senador, no, sí, diputado, era diputado y surge Javier Milei con una propuesta completamente diferente que viene a romper los esquemas. Igual Nayib Bukele, una oferta, una propuesta completamente diferente que viene a romper justamente los esquemas y en estos dos casos apuntando muy duramente a las clases políticas dominantes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Un entorno diferente, Estados Unidos. ¿Por qué surge Donald Trump? Porque de repente el modelo demócrata, del Partido Demócrata, se comienza a viciar, se comienza a cansar, no hay crecimiento económico. Donald Trump se plantea como un empresario que él va a hacer surgir a Estados Unidos. Hay quienes dicen que los números favorecen la primera gestión de Donald Trump. En este momento es una situación un poquito confusa lo que hay ahorita con las elecciones en Estados Unidos. Pero hay casos en los que estas personas que agarran las banderas del pueblo no han ayudado realmente al pueblo. Llegan al poder y lo que hacen es hacer completamente otra cosa. Ejemplo, Venezuela con Hugo Chávez. Venezuela con Hugo Chávez pasó de ser una potencia americana, casi que mundial, a ser un país inmensamente pobre. 7 millones de venezolanos fuera de su país. En el caso de Colombia, con Gustavo Petro, que lo que está más bien es generando a lo interno un clima de mucha tensión porque quiere cambiar la constitución para buscar reelecciones continuas. Entonces se parece mucho a Hugo Chávez. Parece que apunta al modelo de los Castro en Cuba, por ejemplo. Otro caso muy diferente, ¿ok? Pedro Castillo en Perú, el recientemente vacado, o sea, entró en periodo de vacancia, en situación de vacancia, es decir, que el Congreso lo destituye como presidente. ¿Ok? Eso pasó hace como un año de repente más o menos. ¿Por qué? Porque estaba ligado a casos de corrupción, pero ¿quién era él? Era un maestro de escuelas rurales que llegó al poder abanderando la representación del pueblo más oprimido. Y la gente votó. ¿Por qué? Porque estaban cansados de lo anterior. Entonces se volvió un candidato populista que hablaba de lo que el pueblo quería, llegó al poder, fue un completo desastre, caracterizado por la ineptitud completa, y lo terminaron sacando del poder por corrupción. El mismo día en el que él cierra el Congreso generando un autogolpe de Estado, o sea, fatal. Entonces, ¿el populismo es bueno o es malo? Es igual que la corrupción. No hay gobiernos no corruptos. En todos los gobiernos va a haber corrupción, no como sistema, sino va a haber corrupción ligada a la persona que quiera ser corrupta. La corrupción es un estado inherente de la gente, del ser humano. Entonces, la persona corrupta, independientemente del partido del que forme parte, va a cometer actos de corrupción. ¿Ok? En el caso del populismo, el populismo no tiene que ser, bajo este entendido, algo malo. El populismo puede surgir y no.
surge, de hecho, justamente de las necesidades que tiene un pueblo, una nación, de hacer un cambio que ayude al progreso de ese país. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces vamos a Costa Rica. Venimos a Costa Rica. Rodrigo Chávez. ¿Cómo llega Rodrigo Chávez? Su carrera política fue de 6 meses cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno anterior. Solamente 6 meses. Fue destituido. ¿Por qué? Porque había serias diferencias en el enfoque político o de políticas públicas a nivel de Hacienda entre el entonces presidente Carlos Alvarado y él. ¿Y cuál fue el discurso de Rodrigo Chávez? Hacer un cambio, enfrentarse a lo que él denominaba las clases políticas que habían imperado por muchísimo tiempo. Incluso hoy, presidente Rodrigo Chávez, el presidente hace alusión directa a que ha habido una gran cantidad de décadas en las que se ha vivido un estilo de dictadura, una dictadura perfecta. Y aquí es donde viene la siguiente característica del populismo. Repito, el populismo no se tiene que entender como algo negativo. Si el populismo es una respuesta a lo que quiere el pueblo, entonces es un acto representativo desde el punto de vista europeo. Pero si lo queremos relacionar con corrupción, con mafia, entonces es el punto de vista latinoamericano. Pero volvamos. ¿Qué es lo que, qué es lo que busca el populismo? ¿O cuál es una de las bases del populismo? Alguna de las bases. Señalan que las instituciones o algunas instituciones o la institucionalidad necesita ser reformada, modernizada o en algún sentido cambiada. ¿Por qué? Porque los tiempos actuales son diferentes, porque las necesidades de los países en ese momento que se da el cambio son diferentes. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, el caso de la ley Jaguar que se está proponiendo para llevar a referéndum. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Nayib Bukele? Cambió la institucionalidad del país y con ese cambio combatió a las maras. Y hoy El Salvador es uno de los países más seguros de América Latina y del mundo. ¿Qué hizo Javier Milei? Metió un DNU, que es un decreto de emergencia, ¿ok? De urgencia, perdón, DNU, un decreto nacional de urgencia, si no me equivoco, y una reforma fuerte que se llama Ley Bases. ¿Para qué? Para cambiar todo el esquema de cómo funciona Argentina y comenzar a tratar de salvar a Argentina. Y están en ese proceso. O sea, no han mejorado todavía, han reducido la velocidad de la inflación para no llegar a una hiperinflación. Pero están en eso, están en eso. De lo contrario, si hubiera quedado el otro candidato, Argentina ya estaría en este momento en hiperinflación. Y eso ya es un estado fallido, ahí nada funciona, la cantidad de pobres puede elevarse al 80 o 90% más. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca entonces Rodrigo Chávez, el presidente Rodrigo Chávez aquí en Costa Rica? Visualizar al Estado como un ente, una organización más eficiente. ¿Ok? De alguna manera, lo que busca la ley Jaguar es justamente adaptar las necesidades actuales, o más bien, adaptar los procesos antiguos a las necesidades actuales. ¿Ok? Por ejemplo, un proceso de licitación para hacer un proyecto como ciudad-gobierno podría demorar muchísimo tiempo y bajo el esquema legal actual o lo que define como legalidad de la Contraloría General de la República implicaría comprar un terreno considerando que ya se tiene uno en ese momento. O sea, aún así, habría que comprar otro terreno y construir en ese otro lado. Por ejemplo, es una de las consideraciones. Lo que busca justamente estas modificaciones institucionales es propiciar, permitir o dejar que los gobiernos puedan hacer actividades o proyectos con mayor agilidad para que puedan ser rentables para el país. Y lo que yo particularmente, ya muy personalmente, quisiera entender es también que se robustecen o se fortalecen las leyes para castigar a las personas que en ese proceso se aprovechen para cometer actos de corrupción, ¿ok? Pero no frenar el avance.
¿Qué buscan los líderes populistas? Y una vez más repito, no entendamos el populismo necesariamente como algo negativo. Si lo vemos desde el punto de vista de Hugo Chávez, de Gustavo Petro, de Pedro Castillo, sí, totalmente negativo, pero no es porque el hecho de que hayan sido populistas haya sido el determinante, no, sino fue por las decisiones que ellos tomaron. Entonces, los líderes populistas buscan, primero que todo, soluciones simples, ágiles, que agilicen los procesos. Em, en algunos casos definen cuál es un enemigo en común, digamos. Enemigo suena muy fuerte de repente, un, un contendiente en común. Y puede ser la clase política más antigua, o más añeja, o más arraigada al poder, o los mandos medios, o en el caso de los países armados pueden ser las Fuerzas Armadas, o incluso puede ser hasta un tema de migraciones, cuando ya es algo muy negativo y muy nocivo en algunos lugares, podría representarse como algo vinculado a rechazar a personas que vienen de otros países. Eso pasa, por ejemplo, en Norteamérica. Eso es un tema con los migrantes. Y eh, consideran de que estos grupos ya añejos o estos grupos que de alguna manera entorpecen o lentean el progreso del país, pues son la principal traba para poder lograr objetivos importantes. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es entender que cuando se habla de discurso populista, de un gobernante populista, ¿verdad? De una campaña populista o cuando se habla de populismo en general, no necesariamente se tiene que tomar como algo negativo o como algo positivo. Creo que sería interesante dejar eso a consideración de cada persona y que eso que se considera populista le escarbe un poquito en las raíces y encuentre qué llevó a esto. Si lo que llevó a esto, de alguna manera, explica por qué este discurso es de esta manera, por qué se busca la voluntad del pueblo o se alude, se evoca a la voluntad del pueblo, entonces de repente no es un discurso populista negativo, de repente es representativo. Eso ya queda totalmente a consideración de cada quien. Cuando escuchen populismo, vean de dónde está viniendo eso. ¿Cuál es la intención de esas políticas o de esas posturas? Y también, ¿quién dice, quién califica algo como populista? Y eventualmente, ¿qué intereses está defendiendo? Básicamente sería eso. Muchas gracias.